Se siente casi como una enfermedad física. Cuesta respirar, pensar, comer. Se apodera de ti justo en los lugares donde deberías sentir calma. Te absorbe en las noches y te roba el sueño, dejándote desválida, sin fuerzas para enfrentar lo que se viene después. Me gusta imaginarlo como un ladrón que entra a hurtadillas mientras duermes. Te inmoviliza, te deja sin saber qué hacer ni qué sentir. A veces pienso que el miedo habita en la duda y en la espera, en ese vacío profundo que te hace preguntar si todo ha valido la pena, en los sueños que quedaron atrás, en los amores no correspondidos y en las ausencias que se vuelven casa. Y entonces recuerdo las palabras de María Mercedes Carranza. Miradme, en mí habita el miedo, en este cuerpo que ama, el miedo. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. Este es un poema de Danae, una amiga que en algún momento he acompañado y me ha acompañado en nuestros procesos personales y espirituales. Y se llama Tengo miedo y es una descripción de el miedo que en algún momento ella ha experimentado. Y con mucho respeto me permitió compartirlo en este cuarto capítulo del Camino en la No Dualidad, en el cual vamos a hablar del quinto nivel y el sexto nivel, dando continuación a los niveles de conciencia, siendo el miedo el quinto nivel, calibrando en 100. El miedo encierra la mente en un estado de amenaza constante. Se vive anticipando peligros, desconfiando, resistiendo y tomando decisiones desde la inseguridad. En este nivel no sentimos apoyo de Dios ni de nadie. Creemos que somos frágiles, que debemos protegernos, que el mundo y las personas no son confiables. El miedo suele originarse en experiencias tempranas que interpretamos como abandono o rechazo. Sucede mucho en personas que crecen en familias donde hay violencia intrafamiliar, donde hay abusos, donde ha habido abandono, así mismo, ¿no? Que uno de los padres se va o incluso ambos. Entonces, basado pues en esta experiencia, se aprende a ver la vida como un lugar hostil y un lugar peligroso. Aunque con el tiempo podamos dejar atrás algunos temores, muchas personas, de hecho un gran porcentaje de la población actual, se encuentra en este nivel de conciencia, atrapados en este estado de temor. Sin embargo, Hawkins nos dice en sus investigaciones que la verdad es que el ser no teme, porque nada real puede ser amenazado. Esta es también una de las ideas principales de Un Curso de Milagros, ¿no? Donde dice el ser es infinito, el ser no puede ser afectado de ningún modo, pues es perfecto, ¿no? De algún modo como Dios. No hay nada de lo cual protegernos, pues nada puede destruirnos o extinguirnos. Nada puede destruir o extinguir el ser, que es lo que somos. Y ni siquiera la muerte es real para el ser. Por eso en el camino de la no dualidad y el camino hacia la iluminación, en el comprender que somos el ser ahora presentes y trascender precisamente los niveles de conciencia más bajos, es comprender que inclusive la muerte no es posible. Y bueno, hay infinidades de casos de experiencias después de la muerte, sí, personas que han muerto y han inclusive pues regresado tiempo después. Ellos manifiestan que seguían percibiendo y sintiendo el mundo, ¿no? El entorno, pero en una paz sin igual, o sea, indescriptible. Entonces, esto de algún modo pues explica que el cuerpo es parte de la experiencia, es necesaria para la experiencia, pero no es el final. Al trascender el miedo, descubrimos que muchos de los mecanismos que adoptamos para sentirnos protegidos, por ejemplo, amuletos, rituales, prácticas mágicas o inclusive prácticas espirituales,
son solo ilusiones creadas por el ego. ¿Sí? Entonces, en algún momento de mi proceso y camino espiritual, creo que, bueno, todos de alguna manera podemos experimentarlo, pasar por eso. Comenzamos a adentrarnos muchísimo más en la dualidad y comenzamos a creer que el mal está afuera, entonces tengo que protegerme, tengo que cuidarme, y entonces vienen estas prácticas de ponerme una manilla roja o comprarme los ojitos de la protección, o ir donde el angelista o donde el chamán para que me haga un baño, alguna protección. Yo nunca llegué a esos puntos de buscar a alguien para protegerme, porque de algún modo nunca he sentido que tengo que protegerme en el mundo, pero sí llegué a buscar la espiritualidad en ciertos espacios, ¿no? Como en el Reiki, ¿no? Hacerme sesiones de Reiki para equilibrar mis chakras, o la toma de ayahuasca para despertar o conectar con algo más. Y bueno, al final, luego de haberlo experimentado una o dos veces el Reiki y una sola vez el ayahuasca, y empecé a especializarme en la psicología transpersonal, que fue cuando conecté directamente con la meditación, con la respiración consciente, porque antes sí respiraba y sí se me ha dado muy fácil habitar el silencio y la quietud. No respiraba conscientemente, no había iniciado pues la práctica de respirar conscientemente. Cuando lo hice, comprendí, tuve la realización de que realmente nada de esto era necesario. No era necesario ir donde el tarotista para que me responda preguntas que yo tengo que responder por mí misma. No era necesario ponerme una manilla roja para que la oscuridad no entrara en mi vida. Es decir, uno comienza a discernir y a darse cuenta que nada de esto es necesario, porque precisamente el ser real no puede ser amenazado, ¿sí? Y que al final realmente estas prácticas lo que hacen es reforzar la separación del ser con el todo y con Dios. Es decir, si tú crees que tienes que protegerte, es porque tú no crees en Dios, porque tú no estás realmente habitando la paz de Dios, no estás habitando la imagen y la semejanza, ¿sí? Te estás identificando entonces con la negatividad, te estás identificando con el miedo, cuando crees que tienes que andar protegido. Estas creencias de protección parten de una creencia en la que creemos que estamos en peligro. Entonces el paso hacia la liberación surge al reconocer que la verdadera seguridad no está en lo externo, no está en este tipo de espacios, no está en los retiros, no está en ir donde el chamán a que me limpie o a que me aleje de la envidia, no está en nada de esto, sino en la certeza interior de que somos eternos e invulnerables en nuestra esencia. Ahora bien, que hayamos experimentado este tipo de contextos, esos espacios y estas creencias no es negativo. Volvamos a la no dualidad, esto no es bueno o malo, simplemente era lo que teníamos que experimentar porque estábamos calibrando en ese nivel de conciencia. Y recordemos que cada nivel de conciencia es necesario para nuestra evolución y nuestro desarrollo espiritual. Entonces no es algo que tengamos que juzgar, sino entender que ya no lo necesitamos. En cierto punto, en cierto nivel de conciencia, ya esto no lo vamos a habitar, ni siquiera a buscar. Listo, entonces, dando continuación, 3 ejemplos sencillos de cómo se ve reflejado el miedo en este nivel de conciencia. Y es, por ejemplo, una persona que evita relaciones por miedo al rechazo, convencida de que si confía, la van a lastimar o lo van a lastimar. Entonces se comienzan a cerrar, generando ellos mismos un sufrimiento, porque cuando tú evitas relacionarte, cuando tú evitas el milagro de compartir tu luz y tu vida con otro ser que también viene a enseñar y aprender de ti, tú te cierras en una jaula, ¿no? De temor, de paranoia, de miedo, de desconexión, que finalmente te puede bajar inclusive a niveles más bajos de conciencia, como son la vergüenza, la apatía y la culpa.
también encontramos entonces, como lo mencionaba ahorita, personas que viven obsesionadas con los rituales de protección porque perciben que el mundo está lleno de fuerzas amenazantes. Entonces tienen un montón de collares, ¿no? De las 7 potencias, de, bueno, estos otros santeros, ¿no? Esas otras creencias que te refuerzan que el mundo es un lugar en el que hay que protegerse, en el que hay que hacer, en el que hay que inferir, ¿no? Inferir para que no te pase algo. Por ejemplo, es alguien que se paraliza frente a cambios en la vida o en el trabajo, siempre esperando lo mejor. Entonces son personas que se les dificulta mucho la incertidumbre y los cambios, y un cambio casi siempre al principio lo toman como algo muy, muy negativo y entran en depresión y se paralizan y en un miedo. Sabes que ya no estás vibrando en esa frecuencia cuando, un ejemplo, tú tenías un trabajo que era muy bueno para ti, pero por diferentes circunstancias ya ese trabajo no puede continuar. Entonces ya no te asustas, sino que lo tomas como un nuevo camino, un nuevo espacio de aprendizaje, y agradeces sobre todo tanto el haber estado en el anterior trabajo como en el trabajo que viene o que vas a encontrar o que encuentras. Hawkins nos recuerda que trascender el miedo no significa ignorarlo, sino verlo como lo que es, un producto del ego que desconoce la verdad del ser y que no tiene confianza en Dios. Pero en la confianza en Dios, el miedo pierde su razón de ser. Continuando con el 6.º nivel, el deseo, calibrando en 125. El deseo aquí, en este nivel, no es inspiración, sino adicción. Siempre falta algo, siempre necesito algo más. Esta es la caída a los placeres inacabables, a la ambición de acumular y tener siempre más, con la ilusión de que cuando logre y tenga tal y cual cosa, seré feliz, estaré tranquilo. Y al principio puede que se experimenta de esa manera por un tiempo, pero luego sentiremos de nuevo que falta algo e iniciará una nueva búsqueda de lo deseado. Entonces es como la rueda del samsara, mal conocido en las creencias védicas y budistas, hindúes. Entonces aquí está la mente que se aferra y nunca se sacia. Aquí esto es ego puro y físico. Y aquí el ser, en cambio, ya es plenitud, ya es totalidad. Sabe que no necesita validación material y personal para sentirse pleno. El ser humano que trasciende el deseo puede experimentar la abundancia y los logros sin ser rico. Y si le corresponden riquezas materiales, sabe que eso no es él. Por lo tanto, las vive con mayor conciencia y gracia. Ojo con esto. El camino hacia la iluminación y la no dualidad no excluye la experimentación de abundancia en términos materiales, en términos de riqueza material, no la excluye, pero sí nos reitera, nos hace conscientes de que no somos esa riqueza. Porque si por nuestro camino espiritual en algún momento se diera una renuncia a estas riquezas, nosotros no dejaríamos de sentirnos plenos. No se dejaría de sentir esa plenitud porque sabemos que no somos esa riqueza. Y saber que no somos esa riqueza de alguna manera, que no es el ser en sí, sino una experiencia, hace que podamos valorarla muchísimo más. Estar ahí con mucha más presencia y no desde la supervivencia y la ambición de que tengo que hacer más riqueza porque si llega a pasar algo entonces estaré arruinado. ¿Listo? Entonces es diferente y mucho más amorosa esta comprensión desde mi punto de vista. Lo menciono precisamente porque hoy en día, y bueno, desde hace muchos siglos también o eras, años, hemos asociado el deseo y la abundancia con el dinero, con el trabajo, el sexo, los viajes, los vínculos, ¿cierto?
Aquí vemos la distorsión también del fin justifica los medios, utilizando narrativas de amor y de Dios para generar guerras y riquezas. Y entonces se crean espacios de corrupción, de abusos, robos, vulnerabilidad de derechos con tal de satisfacer dichos deseos. Entonces vamos a verlo mucho en los contextos de narcotráfico, de militarismos, ¿cierto? De movimientos, donde pensamos que con tal de conseguir ese sueño, ese anhelo, ese éxito, esa riqueza, ¿no? Ese poder, esa potencia, esa fuerza, entonces sacrifico y hago lo que sea, inclusive si esto significa afectar o atentar contra la vida y los derechos de los demás. Sí, en ese nivel eso se experimenta mucho. Nuevamente, esto no es algo que se pueda controlar, es decir, las guerras no son algo que podamos controlar o que podamos evitar porque hacen parte de este nivel de conciencia, de cierto momento de la vida, de las eras, todo lo que ha pasado, las guerras que han habido, los cambios climáticos, todo esto hace parte de lo que es, de la presencia, de la experiencia del ser y de la humanidad. No es algo en lo que nosotros tengamos que perdernos. Y si sucede que estamos muy inmersos en estos contextos de lucha, es porque tenemos una tendencia kármica a experimentarlo precisamente para elevar nuestra conciencia. Y esto es lo que vamos a encontrar en los textos de David Hawkins, como son La verdad contra la falsedad. ¿Sí? Y aquí se calibran todos estos acontecimientos y se explica que per se esto no se puede evitar. ¿Listo? Este es el nivel del deseo. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo del camino de la no dualidad. El camino hacia la no dualidad es un proceso que solo nos pide presencia, que solo nos pide estar ahí, estar presentes y habitar aquello que tenemos que habitar aquí y ahora. Nuevamente, los niveles de conciencia son un mapa, pero no son el territorio. El destino ya está aquí. Es el ser que siempre hemos sido. Recordarlo es abrirnos al amor incondicional, a la paz y a la gracia que sostiene todo. Gracias por acompañarme en este cuarto episodio del Camino en la No Dualidad. Recordemos juntos, somos eternos, somos amor. Gloria in excelsis Deo.